El uso del aceite. En nuestros días estamos viendo que en nuestras iglesias, en muchos de nuestros círculos, se utiliza el aceite para muchas cosas, ¿no? Y hoy quiero invitarte a que analicemos a través de la Biblia si el uso que se le da en estos días al aceite es bíblico. Así que de esto vamos a estar hablando hoy. Mi nombre es Gil Rivera, esto es Miremos el Texto. Dios les bendiga nuevamente. Yo soy Gil Rivera, soy quien administro el canal de Miremos el Texto. Quiero antes que nada que si no te has suscrito en este canal, quiero pedirte que si es de tu agrado, te suscribas a nuestro canal, presiones la campanita de las notificaciones para que así ella te deje saber cuando yo suba material que pueda ser de edificación para tu vida, y de igual manera, si entiendes que es de edificación, compártelo con otros. También pueden conseguirnos en las diferentes plataformas, no solo en YouTube, sino en Facebook. En Facebook estoy como Miremos el Texto, y de igual manera en Instagram. Como les dije al comienzo, hoy quise reflexionar en algo que he visto mucho en las redes sociales y que entiendo que es de preocupación. Creo que durante el transcurso de nosotros como iglesia hemos llegamos a entrar en ciertas prácticas que, al compararlas con el texto bíblico, pues resultan no bíblicas, resultan erróneas. Y debemos entender, hermanos y hermanas, que toda práctica que una iglesia quiera llevar a cabo tiene que tener connotación bíblica. Toda práctica, toda doctrina tiene que ser de acuerdo con el texto bíblico. Cuando nos salimos del texto bíblico, podemos entrar en prácticas erróneas y andar practicando cosas que aún los mismos paganos o pecadores practican, y nosotros no saberlo. Y esto es importante, mis amados, que nosotros tengamos en cuenta que toda práctica que la iglesia vaya a realizar debe ser a la par del texto bíblico. Uno de los mal usos que yo estoy viendo hoy en nuestros tiempos es el uso del aceite. El uso del aceite. Si vemos en las redes sociales, hay personas que venden aceites, vemos personas que venden paños con aceite para diferentes cosas, para que las personas se unjan, para sanidades, para protección. El problema de esto es que nosotros debemos de preguntarnos si esto es bíblico, si es correcto que nosotros practiquemos tales cosas. Ahora, antes de entrar en ello, yo quiero, número uno, comenzar hablando desde el Antiguo Testamento, porque es más ahí donde se le daba la utilidad al aceite. Yo quiero que comencemos en el Antiguo Testamento preguntándonos para qué servía el aceite. ¿Cuál era el funcionamiento del aceite? Miren, cuando vamos al Antiguo Testamento podemos ver múltiples usos, pero uno de los usos que se utilizaba, para lo que se utilizaba el aceite, era para consagrar las cosas del templo. Vaya conmigo al libro de Éxodos, al capítulo 25, y voy a dar lectura del 2 al 6. Voy a estar utilizando la traducción lenguaje actual, por si usted cuando lee la encuentra algo distinta. Mira lo que dice el Señor. Habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón.
tela morada, tela azul, esto es Dios pidiendo, tela roja y tela de lino fino, pelo de cabra, y esto es lo que espero que me den: objetos de oro, plata, cobre, pieles de carnero teñida de rojo y pieles finas, madera de acacia, y escuche, aceites para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado. Podemos ver que Dios está pidiendo cosas para lo que va a ser el templo, ¿no? Donde se iban a realizar, ¿verdad? Fuera obviamente los sacrificios y se llevaba la sangre, ¿no? Donde iba a estar el arca del pacto. Dios está pidiendo una serie de cosas para este templo. Y dentro de ello Dios pide lo que es el aceite. Dios pide aceite. Ahora, ¿qué funcionamiento tenía el aceite? Si vamos al mismo libro de Éxodo, al capítulo 30, y leemos del 22 al 30, vamos a ver cuál era el funcionamiento del aceite. Miren, dice así: Dios habló con Moisés y le dijo: el aceite de consagrar se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado a mi servicio. Escuche bien, voy a repetir. El aceite de consagrar se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado a mi servicio. Dice así también: deberás prepararlo como se preparan los buenos perfumes. En su preparación usarás los siguientes ingredientes: 3,5 litros de aceite de oliva mezclado con diferentes plantas aromáticas. Las cantidades se pesarán y medirán de acuerdo con la medida oficial del santuario. Este aceite, escuche bien, lo derramarás sobre el santuario, el cofre del pacto, la mesa, el candelabro, el altar de incienso, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce y su base, y sobre todos los utensilios que se usan para sacrificios. Cuando lo hagas, todos esos muebles y utensilios, escuche bien, quedarán dedicados a mi servicio y deberán considerarse como objetos muy especiales. Todo lo que entre en contacto con ellos también dedicado a mi servicio. Pero fíjate lo que dice aquí: cuando lo hagas. ¿De qué está hablando? Bueno, cuando haga el proceso de ungir con el aceite las cosas que Dios ha mencionado. Dios dice: esto quedará dedicado a mi servicio. Así que vemos que uno de las utilidades del aceite en el Antiguo Testamento era para ungir los utensilios del templo como símbolo de separación para ellos. ¿Ves? Se utilizaba como un método de símbolo para que quedara separado al servicio a Dios. Así que vemos que, número 1, se utilizaba para consagrar todo aquello que quedaría único y exclusivamente para el servicio a Dios. No podía utilizarse para otra cosa que no fuera para el servicio de Dios. Número 2, ¿cuál otro uso se le daba también al aceite? Bueno, vayamos a Levítico 8, del capítulo 2 al 5, y luego brincamos al 12, porque vamos a ver que se utilizaba también para los sacerdotes. Miren, dice la palabra de Dios: reúne a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y llévalos a la entrada del santuario. Lleva también los trajes sacerdotales, el aceite para la consagración, el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados, los 2 carneros y la canasta de los panes sin levadura. Moisés hizo lo que Dios le ordenó, y cuando estuvieron reunidos a la entrada del santuario, Moisés les dijo:
estoy cumpliendo las órdenes de Dios. Y verso 12, luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón y así lo consagró como sacerdote. Es decir, así lo separó para el servicio de sacerdote en el templo. Él no podía ejercer otra cosa que no fuera el sacerdocio. Dios simbólicamente con el aceite lo unge para dejarlo como separado, consagrado únicamente para el sacerdocio del templo. De igual manera que se ungieron los utensilios para que todo eso quedara único y exclusivamente para las cosas del templo. Número 3. También vemos que el aceite en el Antiguo Testamento se utilizaba para ungir a los reyes. Mire, vaya conmigo a 1 Samuel, el capítulo 16, del 12 al 13. Este pasaje usted lo conoce mucho, lo ha escuchado mucho. Y es cuando se unge a David para rey. Mire, Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel: levántate y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Así que vamos a repetir. Vemos, número 1, que se utilizaba el aceite en el Antiguo Testamento para, número 1, consagrar las cosas del templo. Número 2, se utilizaba también para separar al sacerdocio. Y número 3, vemos que también se ungían a los reyes porque lo estaban separando para el ministerio de reinado. Vemos otras utilidades que no tienen que ver nada con lo que era el servicio a Dios, como por ejemplo en la segunda de Reyes, vemos cuando viene el hambre, ¿no? Y Eliseo ora y se llenan las vasijas de aceite, ¿no? Porque el aceite también tenía utilidad para los alimentos o para vender o para intercambiar por alimentos. Pero el uso primordial en el cual quiero enfocarme son los que ya he mencionado. Repito otra vez. Pregunta: ¿para qué se utilizaba el aceite? Respondemos: para los utensilios del templo. 2, para el sacerdocio. 3, para los reyes. Ese era el uso que tenía en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia? Santiago 5, 14 al 15. Aquí utilizo la Reina Valera. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Ahora, vean que el único uso en el Nuevo Testamento sobre el aceite, el único uso es para los enfermos. Ahora, ¿significa que el aceite tiene un poder curativo? No, porque de hecho el texto dice la oración de fe salvará al enfermo. Ahora, claro, hago un paréntesis, esto debe entenderse bajo las palabras del apóstol Juan, cuando en uno de sus tratados dice que si pedimos como de acuerdo con su voluntad, recibiremos lo que hemos pedido. Pero si pedimos conforme a su voluntad, no todo lo que pedimos lo vamos a recibir. Por más fe que tengamos y oremos por una persona con la mayor fe, si Dios no quiere sanar, no lo va a sanar, porque sobre todas las cosas Dios es soberano y se ejerce, Él se mueve en su voluntad, la cual es perfecta. Cierro el paréntesis. Entonces vemos que la utilidad en el Nuevo Testamento es para los enfermos. No hay un texto donde se diga que Cristo buscó aceite para ungir a sus apóstoles o que se ungió a Pablo. Nada de eso. Porque ahora nosotros tenemos algo mayor, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos separa para Dios. Con ministerio o no, eres separado.
Eso significa santidad, vivir separado. Entonces el único uso que tiene el aceite en el Nuevo Testamento es para los enfermos. Ahora, miren, ¿saben cuál es el uso del aceite en nuestros días? Miren, le voy a dar al menos 5. Para ungir casas, para ungir carros, para hijos descarriados, para evitar enfermedades y para ungir celulares, entre muchas que yo he visto. Miren, ¿cuántas veces usted no ha escuchado personas que se compran una casa y dicen que ahí vivía un brujo, vivía yo no sé, una persona que no le servía a Dios, y la persona le dice, ve, haz un culto y unge tu casa, para que tú veas que todos esos demonios se van y tú veas que tu casa queda separada y esos ataques espirituales se acaban por el aceite? O sea, el aceite tiene el poder para echar fuera a los demonios y hacer que tu casa quede vacía. De acuerdo a muchos. No al texto bíblico. De acuerdo a muchos. La pregunta es, ¿de acuerdo a qué texto bíblico podemos utilizar para afirmar esta enseñanza? 2. Para ungir los carros. ¿Cuántas personas no compran carros nuevos y le piden al pastor que le unja el carro, que oren por ese carro para que les sea de bendición? Porque por fe. Y mire, yo no quiero herir los sentimientos de nadie. Pero la verdad hay que decirla. Esto no es bíblico. No es bíblico. Usted quiere proteger su carro, no le ponga aceite, póngale un seguro. 3. Para hijos descarriados. ¿Tú sabes cuántas personas yo he escuchado? Unge la cama. Y cuando unjas la cama, reclama a tu hijo para Cristo. Úngela sin que él lo sepa todos los días. Y reclámalo para Cristo. Mire, déjeme decirle algo. Nadie se salva porque ha sido reclamado por un cristiano. La única manera de la persona salvarse es que venga el arrepentimiento y reciba la obra de Jesucristo. No hay otra manera. Aquí nadie se salva porque tú lo reclamaste. La única manera de salvarse es a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Por más que tú lo reclames, si no se arrepiente, nadie se salva por las oraciones tuyas. Aunque bañe la cama de aceite, que cuando se acueste resbale y caiga al piso, no. Lo siento, no es cierto. No es cierto. Para evitar enfermedades. Miren, ¿saben cuántas personas yo he visto en las redes sociales diciendo que el Señor les dijo? Y voy a hacerle el lenguaje de ellos. El Señor me dijo a mí que untaran aceite en las esquinas de la puerta para que el COVID-19 no entrara a su casa. Haciendo uso de lo que pasó en el Antiguo Testamento, cuando Moisés con la sangre del cordero en los linteles. Y hoy día hay creyentes diciéndole a otros que Dios les dijo que untaran aceite en sus casas para que no le venga el COVID-19. Hermanos, ¿de dónde sacamos esto? O sea, o nuestra regla de fe es la Biblia, o son las loqueras que la gente dice. ¿De dónde sacamos esto? ¿Con qué texto bíblico usted sostiene tal cosa? Por eso muchas veces, hermanos, somos el hazmerreír de la gente. Unge a tus hijos cuando salgan de la casa, para que Dios los cuide, para que no les dé el COVID, que Dios los cuide del COVID y de las enfermedades. ¿Qué hacemos con las personas que no tienen recursos ni para comprar aceite? Esas personas no quedan cubiertas por la soberanía de Dios. Esas personas no quedan cubiertas por Dios. Mire, hermano, a mí me dio COVID. Significa que yo no tengo al Señor en mi corazón, que no tengo el Espíritu Santo, porque me dio el COVID. Oh, ya sé, es que no me puse aceite.
Vean, hermano, lo ridículo que esto es. Utilizamos el aceite como si fuera un amuleto de suerte. Para ungir celulares, yo he visto gente cultos donde ponen los celulares todos en una mesa para ungirlos, para que esos celulares sirvan solamente para el buen uso. Mira, hermano, por más que tú lo bañes de aceite, va a pasar dos cosas: o se daña el celular por el aceite, o la persona lo usa por su voluntad libre, bien o mal. El aceite no va a hacer nada, hermanos. ¿Sabe? El aceite no es para estas cosas. ¿Y saben qué? Me permití hacer una investigación y entré en páginas espiritistas y esotéricas. ¿Y sabes qué? Que el uso del aceite se utiliza para ungir cosas de las casas, para evitar la mala suerte, para evitar cosas malas, para evitar enfermedades. Se utiliza para el amor, para la buena suerte. Todo esto en una página esotérica espiritista. Y esto mismo que leí en esas páginas lo escucho yo en las redes sociales por muchos supuestos llamados cristianos haciendo uso de estas cosas con el aceite. Esto mismo muchos predican en las redes sociales. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos entre los que no tienen a Dios y entre los que sí tenemos a Dios? ¿Sabes cuántas personas yo he visto en las redes sociales vendiendo paños? Mándame una ofrenda y yo te envío un paño ungido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Acaso no tenemos la palabra? ¿Acaso el Espíritu Santo no está con nosotros? ¿Qué? ¿El aceite es mayor que el Espíritu Santo ahora? ¿O es que el aceite ahora ya no es una Trinidad, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Ahora es Padre, Hijo, Espíritu Santo y aceite. Mis hermanos, tenemos que volver a las Escrituras. Yo soy fiel creyente de que la Escritura debe ser la única medida y regla de fe en una iglesia. Cuando nos salimos de las Escrituras, hermanos, por eso es que entramos en todas estas malas prácticas que rayan en la brujería, rayan en el espiritismo y en lo esotérico. Y muchas iglesias lo están practicando y no saben que están entrando en prácticas pecaminosas. No haga cosas que Dios no mandó a hacer. Así que, mis amados, el aceite no tiene un poder especial. El cristiano descansa en la soberanía de Dios. El cristiano descansa en lo que Dios ha dicho en su palabra. En que Dios sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Qué cosas puede permitir y qué cosas no puede permitir. Así que, mis amados, cuando usted escucha a una persona diciéndole: unge tu casa, unge tu carro, unge tus hijos, cómprame este aceite, envíame una ofrenda que yo te voy a enviar un aceite, hermanos, no le preste atención. Esto no es, escuche bien y grábeselo en la mente, esto de ninguna manera es bíblico. Le he dicho a través de la palabra para qué se utilizaba el aceite. En estos días le dije lo que dice el Nuevo Testamento. Se acabó. Se acabó. No hay otro uso. Así que, mis amados, volvamos a la Biblia y practiquemos lo que la Biblia dice que practiquemos. Yo soy Gil Rivera. Dios te bendiga. Esto es Miremos el Texto.